Muy buenas tardes. Hermosa siesta, hermosa tarde, lindo sol, temperatura agradable, media estación. Realmente esto es lo que se definiría como media estación. Llovió abundantemente en el norte, gran parte del Chaco, gran parte del Amambay, Concepción, Uyaú, donde la semana pasada fue el centro de las actividades informativas. Esperemos que la lluvia que cayó limpie conciencias, limpie mentes, limpie corazones, que sea una lluvia higienizante, moral, anímica, emocionalmente, para nuestro país, para todos los que viven en el norte, para a todos los que le cayó la lluvia. Que sea una lluvia de bendición realmente, ese es el deseo. Quiero empezar la reflexión, la meditación dominical, haciendo una proclamación. Voy a proclamar una verdad de Dios. Es necesario empezar con una proclamación. Después les digo por qué. Pero la proclamación es la siguiente. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Marcos capítulo 4, versículos 22-23. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a luz. Fundamental esto. ¿Por qué es importante proclamar? Porque dice que es la palabra de Dios una espada de doble filo, una espada penetrante. Y además de eso, Dios dice que su palabra no es hueca. Dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Es decir, Dios dice que su palabra que fue lanzada y que nosotros somos heraldos de Dios, anunciadores de su palabra, ha sido pronunciada, ha sido proclamada una palabra de Dios. Nada oculto existe que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de salir a luz. Hoy muchos gobernantes se están escudando detrás de mamparas, detrás de muros, haciendo a escondidas cosas que el pueblo no entiende, no conoce, no percibe. Pero la palabra de Dios dice que va a caer esa muralla, va a caer esa barrera y vamos a ver a todos avergonzados allí los que están mintiendo al pueblo. Esta palabra fue pronunciada y yo tengo fe en que va a cumplirse en nuestro país y en el mundo. ¿Por qué no? ¿A qué me voy a referir en este programa? La última publicación a la que tuve acceso dice que el coronavirus afectó en nuestro país a 32.127 personas. 32.127 personas. Murieron 611 personas. 611 personas de 32.127 es menos del 2%. Es el 1,9%. Nos han planteado una ilusión diciéndonos que el coronavirus está matando como moscas. Solo el 1,9% de los afectados por coronavirus murió. Más del 98% sobrevive, más del 98% se sana. Entonces, están dadas las condiciones para plantearnos dramáticamente una situación que a mi juicio no se da. Claro que lamentamos 611 muertos, pero muchos más han muerto del corazón, de ACV, de diabetes, de influenza, incluso, según las estadísticas oficiales que no se dan, se ocultan.
La única verdad que nos dan es esto: 32.000 contagiados, 600 muertos. Pero un simple cálculo matemático nos dice que es menos del 2%. Hay razones para dramatizar este tema. Otra cosa, cuando se desató la pandemia, nos dijeron, cuidado, ojo, en junio viene el pico. Algunos dijeron 10.000 muertos en junio. Llegó junio, no hubo tal pico. Entonces salieron las autoridades sanitarias y dijeron, no, cuidado, ojo, en julio. Pasó julio. ¿Vino el pico? No vino el pico. Dijeron entonces, no, agosto. Ojo, porque agosto ya pasó agosto. ¿Qué dijeron? Dijeron septiembre. Estamos en septiembre, no existe tal pico. Están tratando de cargar la información, sobrecargar una información, no existe el pico. ¿Pero qué pasó? Y ahora dicen octubre. En la primera quincena de octubre es el pico. Entonces están jugando con información. Nos están jugando con información que no se está produciendo. Van 3, 4, 5 meses que el pico no llega y fue anunciado 611 muertos. Apenas dijeron 4.000, 5.000 muertos. No existen los 4.000 muertos. Para septiembre dijeron eso. Y nosotros dijimos, con el poder de la palabra de Dios, septiembre va a marcar una caída en los contagios y en el índice de muertes. Declaramos en el nombre de Jesús que así va a ser. No se va a cumplir. Y que en la primera quincena de octubre no se va a cumplir el pico. Declaramos que anulamos toda maldición sobre nuestra nación. Toda profecía que viene de las tinieblas queda cancelada en el poderoso nombre de Jesús. Tenemos que proclamar nosotros. Se nos fue dado el poder para ello. Voy a leer palabra de Dios. No propagarás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Éxodo 23, verso 1. No propagarás falso rumor, es lo que está haciendo el gobierno. Nos han falseado, que dijeron que en junio, que en julio, que en agosto venía el pico. No, fue falso rumor. Y ahora dijeron septiembre, falso rumor. Ahora dicen octubre, falso rumor. Este mandato es para nosotros. Voy a leer distintas versiones, distintas traducciones. La Biblia católica dice, no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. La traducción Dios habla hoy dice, no des informes falsos, ni te hagas cómplice del malvado para ser testigo en favor de una injusticia. Ojo para el presidente Mario Abdo Benítez. Ojo para el ministro de Salud Mazzoleni. No des informes falsos, ni te hagas cómplice del malvado para ser testigo en favor de una injusticia. Mario Abdo Benítez Mazzoleni. Otra versión, no acepten falsos rumores. Yo rechazo los falsos rumores. No te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. Nosotros no tenemos que testificar a favor de los falsos rumores. Otra versión, nueva traducción viviente. No esparzas rumores falsos. No te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento. Nueva versión internacional. No divulgues informes falsos. No te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento. Otra traducción. No digas mentiras de los demás. Si vas a ser testigo en un juicio, no te asocies con el perverso para dar testimonios falsos. Otra versión. No suscitarás rumores falsos ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo perverso. Reina Valera. No te dejes llevar por falsos rumores. No te dejes llevar por el impío para ser testigo falso. Tenemos muchas traducciones nosotros. Ninguna da pie, ni espacio, ni resquicio para la mentira y para el falso rumor. No mientan ni den informes falsos que ayuden al malvado a engañar a los jueces. Ojo con esto.
Informes falsos están ayudando a los malvados a tomar, digamos, establecer políticas públicas engañosas. Vimos que menos del 2% muere por coronavirus. Y por ese menos de 2%, habiendo más del 98% de gente que se sana, cerraron industrias, cerraron fronteras, cerraron templos, falsos rumores para tomar políticas públicas perversas en contra de la ciudadanía, gente que perdió su trabajo, gente que está sufriendo de depresión, gente que se ha suicidado. Falsos rumores que están produciendo muertes, no el coronavirus. Tremendo lo que está pasando. Tremendo lo que está pasando. Yo no estoy condenando. Estoy diciendo, no propagarás falsos rumores. Y los rumores eran que 10.000 muertos en julio, 4.000 muertos en septiembre. Falso rumor, falsas profecías. Demoníaco, luciferino. Falso rumor. Y nosotros hemos estado, digamos, acatando todas estas disposiciones simplemente en base a falsos rumores. Hay gente que perdió el trabajo, gente que vive en depresión, que vive en angustia profunda. No, más del 98% se sanó y se va a sanar y se va a seguir sanando, a pesar de que nos han negado opciones valiosas probadas en otros países para enfrentar con éxito el tipo de ivermectina. ¿Cuánto tiempo demoró el gobierno para permitir el uso de ivermectina que pudo haber salvado vidas? Ojo con eso, mucha gente murió. Mucha gente murió. Hay vidas en manos de Abdo Benítez, en manos de Mussolini. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual envié. Todo lo que se ha hecho en oculto va a salir a la luz. Van a caer las barreras, vamos a verlos allí, señores. Los que han mentido, si han mentido, van a aparecer allí en la luz. Van a salir de las tinieblas. ¿Nos están mintiendo? Ojo con lo que les viene. Yo voy a proclamar juicio. Los que están mintiendo están provocando muertes, no por coronavirus, por depresión, por suicidio. Hay sangre en sus manos si tomaron decisiones erradas. Ojo con lo que está pasando. ¿Qué estamos viviendo en este tiempo? Jesús, un tiempo, en una oportunidad, expulsó a los mercaderes del templo. Dijo, mi templo, el templo es la casa de oración, es de mi Padre, es para orar a mi Padre. Ofendido. Hizo un garrote de unas cuerdas y salió y tumbó las mesas. Desparramó las monedas. Se enojó Jesús. Dijo, y expulsó a los mercaderes. 2000 años después, ¿qué pasó? Los mercaderes se organizaron, se unieron a científicos, tomaron el poder de organismos internacionales y hoy los mercaderes, aliados con científicos, con políticos corruptos, quieren expulsar a Jesús del templo. Aquel que una vez los expulsó del templo, hoy quieren expulsar al templo a Jesús. A Jesús en nosotros. El Espíritu de Jesús que está en nosotros. Nos quieren expulsar del templo. Y como no nos pueden expulsar del templo, están creando falsos rumores para mantener cerrados los templos o entreabiertos, para que apenas 20 personas, habiendo espacio para 1000, para 5000, solo 20 personas pueden entrar al templo. No nos pueden expulsar del templo, pero nos están cerrando los templos. En base a rumores falsos. Se esfuerzan en mantener entreabiertos los templos. Poderes malignos que se están manifestando. Pero Dios no tendrá por inocente al culpable.
una fuerza satánica que está operando en el mundo en este tiempo. Pero nosotros tenemos que actuar también. Organismos internacionales, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas que se formó tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto de dolor, de vergüenza de la humanidad por las atrocidades de la guerra, se creó las Naciones Unidas y por primera vez en miles de años la humanidad ensaya un proyecto de legislar para sí y se establece lo que se conoce como Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa Declaración Universal de Derechos Humanos establece en el numeral 18: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Libertad absoluta para que cada uno ejerza, manifieste su fe en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Esta es una libertad que hoy está siendo pisoteada. La libertad de ejercer su creencia, cada ser humano. Nos han cerrado los templos. Pisotearon. Están pisoteando. Y quieren pisotear aún más. ¿Por qué? Imagínense, porque vamos a tratar de entender esto. Dice que la promoción y protección de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, dice las Naciones Unidas, se ha desarrollado vinculada a otros temas de trabajo de la Asamblea General, como la lucha contra la discriminación racial, xenofóbica y otras formas conexas de intolerancia, permitiendo de esta forma no cesar en el avance de la protección de este derecho humano. Dice que la religión es intolerante. Y entonces utiliza ese argumento de la intolerancia de la religión para pisotear un derecho humano, el punto 18, la libertad de culto, la libertad de ejercer la creencia que uno tiene. ¿Por qué? Porque hay varios pasajes bíblicos, y les voy a leer simplemente el que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales. Cuando dice que al reino de los cielos no ingresarán los afeminados, ni los homosexuales, y nosotros nos aferramos a esa verdad bíblica, que es palabra de Dios, entonces nos dicen, la religión es discriminatoria. Y entonces utilizan que hay discriminación en la fe para tratar de atacar la fe, cerrar los templos. Dios no tiene por inocente al culpable. Están pisoteando los derechos de los que tenemos fe, que somos, creo que, mayoría en el contexto de las naciones. A pesar de que la fe se ha debilitado bastante, pero en este tiempo de pandemia muchos volvieron a mirar al cielo. Pero les voy a decir otro capítulo de derechos humanos que está siendo pisoteado, vilmente, cobardemente. El punto 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Tiene derecho a la vida. ¿Qué hizo las Naciones Unidas? Organismo que debió precautelar, luchar, defender el cumplimiento de los derechos humanos. La ONU propuso que se propagara, que se establecieran políticas públicas para favorecer el aborto. No le llama aborto, le llama salud sexual y reproductiva, le llama. Porque cobardemente oculta el verdadero propósito, que es el asesinato de seres indefensos en el seno materno. Entonces, si la Declaración de Derechos Humanos dice todo individuo tiene derecho a la vida, pues la ONU está diciendo todos tienen derecho a la muerte, todos tienen derecho a abortar.
pisoteando este principio elemental. Las Naciones Unidas traicionando el compromiso y su propio cometido, la propia razón de ser de las Naciones Unidas, defender la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero además, ¿qué está pisoteando las Naciones Unidas? El último artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos les voy a leer. Dice, nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona. Es decir, a los gobiernos, a la ONU, a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización de Estados Americanos. Porque dice al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de estos derechos y libertades proclamados en esta declaración. Es decir, anula toda posibilidad de que alguna organización encare actividades encaminadas a suprimir cualquiera de estos derechos. ¿Y qué hacen las Naciones Unidas? Está recomendando a las naciones suprimir el derecho a la vida, que es un derecho humano. Entonces, estamos viendo organismos internacionales que están formados por representantes de las naciones. Es decir, hay un representante de la Cancillería, del gobierno, de la sociedad paraguaya en las Naciones Unidas, que vota, ¿verdad?, por todas estas cuestiones. Nosotros tenemos que hacer un seguimiento. ¿Qué es lo que está votando? ¿Qué es lo que está apoyando? ¿Qué es lo que está firmando el Paraguay en los acuerdos, digamos, en las sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas? Tenemos que comenzar a investigar esto. ¿De qué lado está la Cancillería, está el gobierno? De un lado nos hablan a nosotros con ciertas verdades, pero ¿cuál es la verdadera actitud, la conducta que el Paraguay, por conducto de sus representantes, está asumiendo en las Naciones Unidas y en otros organismos internacionales? Que nos comente la Cancillería qué es lo que está defendiendo. Si está respetando nuestra propia Constitución que defiende la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Está en contra del aborto. El aborto no tiene cabida en nuestro país. ¿Qué está firmando el representante paraguayo en las Naciones Unidas o en otros organismos internacionales? Este no es un tema para alargarlo mucho. Voy a dejarlo corto aquí y voy a repetir la proclamación con la cual inicié, porque tiene poder, es palabra de Dios, fue lanzada y va a volver a ser lanzada para que cumpla la misión y le retorne a Dios con frutos. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual envié. ¿Cuál es la proclamación? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Oiga el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Oiga el ministro de Salud, Mazzoleni. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Palabra del Señor, palabra de Dios. Que tengan muy buenas tardes.